George St. Pierre was the best fighter on the planet. He is the new UFC middleweight champion! Without argument, the greatest welterweight champion in UFC history. Georges St-Pierre cumplió 45 años en mayo de 2026. Este hombre de Saint-Isidore, Quebec, campeón de 2 divisiones de la UFC, miembro del Hall of Fame. George St. Pierre has done it! I can say that I think I did what I set out to do. Y una leyenda viva con un récord de 26 victorias y 2 derrotas, lleva años respondiendo una y otra vez a la misma pregunta. ¿Quién es el mejor luchador que has visto en tu vida? Who are the best guys right now? Oh, there's a few guys I love to watch. I love John Jones, Tom Aspinall. Y esto es lo que hace que esta pregunta sea tan fascinante en el caso de GSP. Él nunca se nombra a sí mismo. He's a true champion inside and outside of the octagon. Ni una sola vez, ni siquiera se acerca. En cambio, abre de par en par el debate sobre el mejor de todos los tiempos con un razonamiento tan inteligente y analítico que te obliga a replantearte todo lo que creías saber sobre la historia de este deporte. Estos son los 5 mejores luchadores de la UFC que Georges St-Pierre ha visto en su vida, directamente de boca del propio St-Pierre. Número 1. Royce Gracie. La leyenda de la UFC, Georges St-Pierre, ha hablado sobre quienes considera que son algunos de los mejores que han competido en la historia de las MMA. Y cuando dejas de lado la política, las épocas, las clasificaciones, libra por libra y todo el ruido de fondo, su respuesta número 1 nunca ha cambiado, ni una sola vez. Es Royce Gracie, sin excepción. Piénsalo por un segundo. Al propio GSP se le considera ampliamente como el mejor peso welter de todos los tiempos. Campeón de 2 divisiones de la UFC que se retiró con un récord de 26 victorias y 2 derrotas. Is this the end? I have to step away for a bit and that's all I can say right now. GSP combinó la lucha libre de nivel olímpico con un boxeo de precisión de francotirador y una inteligencia obsesiva dentro de la jaula que rara vez ha sido igualada. Y sin embargo, se inclina ante Royce Gracie. Literalmente se inclina. Hay imágenes reales de Bellator 165 en las que se ve a GSP encontrándose con Fedor Emelianenko entre bastidores y comportándose como un fanático total. Pero su reverencia por Gracie va mucho más allá de eso. De niño, en la escuela, a GSP lo acosaban mucho. Siempre era más pequeño y más joven que los otros chicos que solían meterse con él. Y ver a alguien como Royce, que pesaba 170 libras, enfrentarse a gigantes y a personas muy intimidantes, porque en aquella época no había categorías de peso, le hacía sentir como si fuera él quien se enfrentara a los acosadores en la escuela. Ya veo a Royce como una inspiración para mí y por eso me gusta tantón. Pero esta no es solo una elección sentimental de la infancia. GSP defiende esta elección con fría lógica y es difícil llevarle la contraria. Para mí, creo que es Royce Gracie, porque hizo cosas que no creo que vuelva a ver jamás, dijo St-Pierre. Él peleaba en una época en la que no había categorías de peso. Las reglas eran muy diferentes. Era muy distinto y en aquel entonces era algo totalmente diferente. Entrabas a la jaula y pensabas que tal vez alguien podría morir. Reflexiona sobre eso. Gracie ganó 3 combates seguidos en la misma noche en el UFC 1 allá por 1993. Los eventos de la UFC en ese entonces eran al estilo de un torneo, donde los ganadores avanzaban a otro combate en la misma noche. Tampoco existían las categorías de peso en ese entonces, así que tenías a tipos gigantes peleando contra tipos pequeños sin prácticamente ninguna regla real. En una entrevista reciente de junio de 2026, St-Pierre lo explicó claramente. Diría que Royce Gracie, porque él es la razón por la que empecé con las artes marciales y fue el primero en inspirarme. GSP reconoce lo obvio, que a Gracie, si lo trasladáramos a la UFC moderna, tal vez no le iría tan bien contra la élite actual. Por supuesto, si pusieras a Royce Gracie en la actualidad contra el campeón, no
creo que le fuera tan bien. Así que creo que el verdadero GOAT ni siquiera ha nacido todavía. Realmente creo que las actuaciones tienden a mejorar con el tiempo. Pero, ¿y lo que hizo Royce en esa época bajo esas reglas? GSP dice que simplemente no hay discusión. Ese hombre allanó el camino por el que ahora circulan todos los demás. Hablando de sentar las bases. Número 2. Jon Jones. Aquí es donde la lista de GSP se vuelve verdaderamente explosiva y genuinamente controvertida, porque su elección de la era moderna no es Khabib Nurmagomedov, no es Anderson Silva, ni siquiera es el mismo. Cuando se le pregunta quién es el mejor luchador de la era actual, Georges St-Pierre responde sin dudar ni un segundo: Jon Jones. Look right behind you, dog. This is crazy. Let's go. Si me preguntas en términos de dónde estamos ahora, creo que es difícil encontrar a alguien mejor que Jon Jones. Jon Jones tiene un talento extraordinario, pero también es extremadamente resistente. La gente no tiene idea de lo resistente que es. He entrenado con él. Lo he visto pasar por el ajetreo. Es increíblemente resistente, dijo St-Pierre en el podcast Pound Quarter Pound. To find someone better than Jon Jones, man. Jon Jones is so good. Jon Jones is extremely talented. Pero espera, no se detuvo ahí. GSP se esforzó por resaltar algo que la mayoría de los aficionados pasan por alto sobre Jones. No solo su brillantez técnica, sino su increíble resistencia bajo presión. Orange. Recuerdo peleas contra Vitor Belfort en las que se dislocó el brazo y siguió peleando con el brazo dislocado. Incluso en una de sus peleas tenía un dedo del pie roto. Even with a dislocated arm, even one of his fight, his toes was broken. Un brazo dislocado y siguió peleando. Ese es el tipo de detalle que distingue el verdadero conocimiento de las peleas del fanatismo casual. Creo que es difícil encontrar a alguien mejor que Jon Jones. Jon Jones tiene un talento extraordinario, pero también es extremadamente resistente. La gente no tiene idea de lo resistente que es. Jon Jones lo tiene todo. Lo tiene todo. Es difícil discutir eso. Y cuando GSP dice que es difícil discutir eso, viniendo del tipo a quien la mayoría considera el mejor de todos los tiempos. Eso es lo más cercano a una coronación que jamás se podrá obtener en este deporte. Jones, nacido el 19 de julio de 1987, compitió en la UFC de 2008 a 2025, siendo campeón de peso semipesado de 2011 a 2015 y nuevamente de 2018 a 2020 y luego como campeón de peso pesado de 2023 a 2025. Su historial es asombroso. 15 defensas del título. Dominó todas las épocas de la división de peso semipesado. Luego subió de categoría y también venció a los gigantes. El propio GSP señaló: si preguntas quién es el tipo que enfrentó más adversidades, tal vez sea Jon Jones. Los problemas legales, las pruebas de dopaje fallidas, las suspensiones, las controversias. Jones lo soportó todo y siguió regresando y ganando. Para GSP, esa fortaleza mental es parte de lo que hace que Jones sea innegable, el paquete completo, y eso es exactamente como lo llamó. Número 3. Anderson Silva. Lo que pasa con Anderson Silva en la lista de GSP es que tiene matices. No es tan simple como Silva es genial, pónganlo en la lista. De hecho, GSP desglosa específicamente lo que Silva representa, y la respuesta es a partes iguales: admiración y fascinación. Al explicar su criterio personal para definir al mejor de todos los tiempos, GOAT, GSP comentó: si hablamos del tipo más extravagante, aquel que hizo cosas locas que solo se ven en las películas y cosas por el estilo, diría que tal vez alguien como Anderson Silva o Vitor Belfort. Y esa es la magia de Silva, ¿no es así? El hombre no era solo un campeón, era todo un espectáculo. Anderson Silva y Demetrius Johnson lograron grandes cosas durante la era de St-Pierre en la UFC. Sin darse cuenta, lo impulsaron a mantenerse en la cima de su carrera durante todo el tiempo que lo hizo. Dejemos que eso cale. GSP
GSP está diciendo, en esencia, que Silva lo hizo mejor. Un rival contra el que ni siquiera peleó lo impulsó a ser mejor. Piensa en lo que eso dice del aura que tenía Anderson Silva en su apogeo. Silva defendió el título de peso medio de la UFC 10 veces. 10. Anderson Silva tiene 10 defensas del título, la tercera mayor cantidad en la historia de la UFC, y es considerado el mejor peso medio de todos los tiempos. Y la forma en que lo hizo, las patadas giratorias hacia atrás, las patadas frontales que surgían de la nada, los movimientos de cabeza al estilo de Matrix. Nadie en la historia de las MMA se ha visto tan sobrenatural como Silva entre más o menos 2006 y 2012. First of all, thank you for everybody here tonight. Thank you, New York. A The Spider, en su mejor momento, había que verlo para creerlo. Ahora bien, no es ningún secreto que la relación entre GSP y Silva ha tenido su dosis de drama. Silva acusó abiertamente a GSP de huir de las grandes peleas, diciendo, esa es una pelea interesante, pero George nunca ha aceptado el reto. George solo huye. Es una locura. No creo que George quiera la pelea, pero está bien. Qué fuerte. Y sin embargo, a pesar de ese golpe público, GSP sigue incluyendo a Silva en su lista personal de los mejores que ha visto. Eso sí que es respeto genuino. No pones a alguien en tu lista de los mejores luchadores por razones políticas, especialmente a alguien que te ha desafiado públicamente. La superpelea entre GSP y Silva nunca se llevó a cabo. Siempre será el mayor que hubiera pasado sí en la historia de las MMA, pero ambos forjaron sus legados por separado. Y está claro que GSP nunca olvidó ver a The Spider en acción. Número 4. Fedor Emelianenko. ¿Y qué es lo más alucinante? Que la elección número 4 de GSP ni siquiera es un luchador de la UFC. No técnicamente, no en el sentido en que lo concebimos hoy en día. Fedor Emelianenko, el último emperador. GSP lo explicó a la perfección en su análisis. Si se trata de comparar a todos los atletas que compitieron en su época y quién fue el más dominante en ese momento, quién tuvo más logros, para mí es Royce Gracie. Si hablamos de quién es el tipo más fuerte, si pusieras a todos en la jaula, ¿quién saldría con vida? Creo que tal vez sería Fedor Emelianenko en su mejor momento. ¿Quién saldría con vida? No quién sumaría más puntos, no quién se vería mejor haciéndolo. Ese es el respaldo más visceral y aterrador que GSP podría darle a cualquier luchador. De hecho, hay un video extraordinario en el que se ve a GSP encontrándose con Fedor entre bastidores en Bellator 165, y la expresión en el rostro de GSP lo decía todo. En ese video entre bastidores, Emelianenko y GSP se cruzaron y la leyenda del peso welter parecía no poder creerlo. Incluso se inclinó para rendirle respeto a el último emperador, Georges St-Pierre, haciéndose una reverencia. El tipo a quien la mayor parte del mundo considera el mejor luchador de la UFC de todos los tiempos, haciéndose una reverencia ante Fedor. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo la élite de este deporte ve a este hombre, y su historial lo respalda por completo. Fedor ganó 27 combates consecutivos entre 2001 y 2009. Se adjudicó el título de peso pesado de Pride y dominó a algunos de los mejores del mundo, incluyendo una increíble rivalidad con Antonio Rodrigo Nogueira y una victoria contundente sobre Mirko Cro Cop Shumovic. En la categoría de peso pesado, la división más impredecible y caótica de todos los deportes de combate, y Fedor se mantuvo invicto durante casi una década. Ahora bien, hay quienes señalan que Fedor nunca peleó en la UFC, y ese es un argumento válido. El método de Pride para organizar las peleas y el hecho de que nunca haya pisado el octágono de la UFC han empañado el legado de Emelianenko para muchos, pero no se puede negar que su increíble racha en la división más peligrosa del deporte lo colocó como uno de los mejores de la historia en este deporte. GSP está de acuerdo. De todos modos, incluye a Fedor en la lista, porque cuando se habla de dominación pura y primitiva, de esa en la que los oponentes realmente temían subir a la jaula contigo, nunca ha habido nadie como Fedor Emelianenko, ni antes de él ni después.
Número 5. Demetrius Johnson. ¿Quieres otra historia alucinante? Porque la quinta elección de GSP es la que tal vez sorprenda más a la gente. No es Khabib Nurmagomedov, no es Conor McGregor. GSP dejó a ambos de lado para este puesto. El quinto mejor luchador que ha visto en su vida es Demetrius Mighty Mouse Johnson. Mighty Mouse Johnson! Cuando se le preguntó por el luchador más completo, GSP dijo, si hablamos del tipo más completo, diría que tal vez Demetrius Johnson. Esa frase es una bomba. GSP, el tipo que prácticamente inventó lo que significa ser un luchador completo en la UFC, señala a Mighty Mouse como el luchador más completo que ha visto. Deja que eso cale por un segundo. Y GSP no solo lo dijo una vez. Allá por noviembre de 2017, justo antes de su legendaria pelea de regreso contra Michael Bisping en UFC 217, GSP se presentó ante los medios en Toronto y lo dejó claro. Al hablar con los medios en una conferencia de prensa en Toronto, St. Pierre elogió a Johnson como el mejor luchador de su época. Es el mejor luchador de nuestra era en este momento, dijo St. Pierre. Creo que es el mejor libra por libra en este momento. Cada era tiene grandes luchadores. Algunos fueron los mejores en su momento. Y nunca te enfrentas dos veces al mismo luchador porque hay muchas cosas que hacen que la gente cambie. Puede que el campeón de peso mosca de la UFC, Demetrius Johnson, no haya tenido el carisma de Georges St. Pierre, pero Rush consideraba que Mighty Mouse se había unido a las filas de los mejores luchadores de todos los tiempos. You look at Demetrius Johnson, is probably right now the best. Johnson, quien rompió el récord de Anderson Silva de más defensas consecutivas del título en el UFC 216 con 11, al someter a Ray Borg con una espectacular llave de brazo voladora en el quinto asalto, fue clasificado oficialmente como el peleador número 1 libra por libra del mundo. Y GSP consideró que era una posición bien merecida. 11 defensas consecutivas del título. Esa finalización con un armbar volador contra Ray Borg sigue siendo uno de los momentos técnicamente más impresionantes en la historia de las MMA. Johnson defendió su título 11 veces seguidas, venciendo a luchadores de primer nivel como Joseph Benavidez, John Dodson y Henry Cejudo. Su capacidad para adaptarse durante las peleas y mantenerse un paso adelante de sus oponentes lo hacía extremadamente difícil de vencer. Era conocido por ser completo en todas las áreas de las MMA. Sus golpes eran rápidos y precisos. Su lucha libre le permitía controlar dónde se desarrollaba la pelea, y su grappling lo llevaba a sumisiones creativas. Y esto es lo que une a GSP y a Mighty Mouse más allá de la simple admiración mutua. De hecho, hablaron entre ellos sobre el retiro. Cuando Demetrius Johnson reflexionaba sobre su retiro, reveló: GSP fue uno de ellos. Me dijo, siempre habrá otro. Por eso se retiró. Dos de los mejores luchadores de la historia, pasando el relevo, compartiendo la misma sabiduría ganada a pulso. Eso sí que es un legado. Extra Ilia Topuria. Pero aquí es donde la lista de GSP adquiere una dimensión verdaderamente moderna e impresionante, porque este hombre no solo vive en el pasado, está observando el presente con la misma mirada aguda que lo convirtió en una leyenda. En enero de 2026, GSP concedió una entrevista para un libro y soltó una bomba de la que el mundo de las MMA aún habla. Nombró a Ilia Topuria como el luchador con más probabilidades de convertirse en el mejor de todos los tiempos, superando a todos los de esta lista, incluido él mismo. GSP dijo: sin duda, creo que si Ilia Topuria sigue como hasta ahora, se mantiene en este nivel, será el mejor de todos los tiempos. Solo necesita mantenerse enfocado, sin distracciones. Y luego redobló su apuesta, agregando que definitivamente tiene todas las herramientas para convertirse en el mejor de todos los tiempos al 100%. Le deseo mucha suerte. Es formidable
formidable. El cielo es el límite para él. Viniendo de GSP, eso no es exageración. But it produced the best fighters in Quebec, yeah. Es una evaluación precisa de un hombre que ha visto todo lo que este deporte tiene para ofrecer. La estrella hispano-georgiana, con un récord de 17-0, ha ganado sus 9 combates en la UFC, una racha que incluyó la conquista de títulos tanto en peso pluma como en peso ligero. UFC Lightweight Champion of the World, Ilia Topuria. Topuria noqueó a Charles Oliveira en el primer asalto en el UFC 317 para convertirse en el rey de las 155 libras, sumando a Do Bronx a una lista de víctimas que ya incluía tanto a Max Holloway como a Alexander Volkanovski. 2 categorías de peso, 17-0, un poder de knockout que ha acabado con campeones en 2 divisiones. GSP ve en Topuria algo que le recuerda lo que hizo verdaderamente especiales a las leyendas de esta lista, no solo talento, sino plenitud. Mientras los aficionados debaten sobre cronologías y enfrentamientos, uno de los mejores luchadores de todos los tiempos ya se ha pronunciado sobre algo más importante, el lugar de Topuria en la historia, y según Georges St-Pierre, el camino hacia el estatus de el mejor de todos los tiempos, GOAT, no está bloqueado por la habilidad, sino por la concentración. La única advertencia que GSP sigue repitiendo, las distracciones. Mantente enfocado, porque a los 29 años la historia de Ilia Topuria aún se está escribiendo. Y el hombre que trazó el modelo de la grandeza de la UFC cree que el matador tiene todos los ingredientes para convertirla en la mejor historia que este deporte haya contado jamás. Ahí lo tienen, los 5 mejores luchadores de la UFC que Georges St-Pierre ha visto en su vida, directamente de boca del propio St-Pierre. Royce Gracie, Jon Jones, Anderson Silva, Fedor Emelianenko, Demetrius Johnson y una mención especial a Ilia Topuria como el próximo en la lista. ¿Cuál de estas selecciones te sorprendió más? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a MMA Rivals para que no te pierdas los próximos.